En cuanto a las sustancias de relleno en el cuerpo, depende del tipo de sustancia que se utilice, ¿sí? Entonces, lo más importante a tener en cuenta es que bajo ninguna circunstancia se puede permitir la colocación de una sustancia de relleno. Primero, que el paciente no conozca cuál es. Segundo, que no dé el consentimiento para colocársela. Y tercero, en caso de que decida someterse a esta inyección, debe tener una clara conciencia de cuáles son los riesgos a los cuales se somete pues con dicha intervención. Debe saber si la sustancia que se le va a colocar, si está, o sea, si está avalada para el tipo de intervención que se le va a hacer, cuáles son los riesgos que se asocian a ella, si es absorbible o no es absorbible, porque esto va a tener diferentes repercusiones. Bajo el término de biopolímeros se agrupan todas aquellas sustancias que son sintéticas, no absorbibles, exógenas y, lo más importante, no compatibles con el organismo. Los biopolímeros se usan con la finalidad de dar volumen en el sitio sobre el cual se están inyectando, y por eso también se conocen como sustancias moldeantes. Los biopolímeros tienen diferentes componentes. Los más frecuentes que se han encontrado son la silicona líquida, los derivados de las parafinas y los aceites. Entonces, la silicona líquida correspondería a uno de los componentes de los biopolímeros. Teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente, sobre todo la parte en la cual los biopolímeros no son compatibles con el organismo, son sustancias peligrosas en el sentido en que van a desencadenar una reacción inmunológica que, de acuerdo a la severidad, puede ser localizada o generalizada. Cuando se presenta una reacción inmunológica localizada, lo que vamos a presentar son cambios de coloración en la piel, rojeces, calor. Ya en casos más avanzados se pueden presentar quistes, granulomas, retracciones, abscesos, deformidades, necrosis de los tejidos. Y en caso de las manifestaciones generalizadas secundarias a la respuesta inmune, se puede producir una enfermedad autoinmune que muchas veces simula a las enfermedades reumáticas. Al considerar los biopolímeros como tóxicos y no compatibles con el organismo, no deben ser utilizados no solo por cirujanos plásticos, sino tampoco por médicos que tengan cualquier otra especialización, por médicos generales y mucho menos por cosmetólogos, esteticistas y demás. Desgraciadamente, las consecuencias de la infiltración por biopolímeros son diferentes en los diferentes pacientes, y no siempre se puede prever el grado de deformidad que quede luego de inyectarse el biopolímero, ni tampoco el momento en el cual se va a presentar dicha complicación. Algunos pacientes presentan complicaciones tan pronto se les hace la inyección del biopolímero, complicaciones que casi siempre suelen ser fatales, y otros las presentan de forma tardía, 1 o 2 años e incluso 30 años después de haberse inyectado estas sustancias. Cuando un paciente es consciente de que se le colocaron biopolímeros, y más aún cuando tiene cambios ya locales en el sitio de la inyección de los mismos, lo que debe hacer es consultar a donde un cirujano plástico que le realice una evaluación médica juiciosa para saber en qué estadio de la enfermedad por biopolímeros se encuentra, y de acuerdo con eso determinar cuál es el tratamiento que más le conviene. Para los estadios iniciales, la forma de manejarlos es generalmente mediante liposucciones, sabiendo que se permite la extracción de cierta cantidad de biopolímeros sin garantizarle al paciente que se le van a extraer completamente. Y ya para los casos más avanzados, pues de acuerdo a los hallazgos, se requerirá resecciones de los granulomas, de los quistes, drenaje de los abscesos, desbridamientos de los tejidos necróticos, reconstrucciones con injertos o colgajos según sea el caso, y si el paciente presenta lastimosamente manifestaciones sistémicas de la enfermedad, requerirá la intervención de otros especialistas que, a través de medicamentos y otro tipo de terapias, manejen este tipo de complicaciones.
Mi consejo para todas aquellas personas que han considerado o que ya están próximos a realizarse una inyección de biopolímeros es que no lo realicen, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado, no es una opción viable, no es una opción que debe tener en cuenta un paciente porque el riesgo de inyectárselos es mucho más alto que la ventaja que le puede proporcionar. Cuando un paciente desee aumentar el volumen de alguna parte de su cuerpo, cambiarlo, modificarlo, debe consultar con un cirujano plástico, debe mostrarle a él las expectativas que tiene, lo que quiere lograr y en conjunto determinar cuál es la intervención quirúrgica o no quirúrgica que más le favorece. Es muy importante sospechar siempre que la persona que esté valorando al paciente no tenga el soporte como el soporte de los títulos que le solicitan o le digan que los está solicitando en ese momento, cuando le ofrezcan procedimientos quirúrgicos invasivos en sitios como salones de belleza o centros de estética, cuando se le ofrezca con la excusa de reducir los costos, hacer intervenciones quirúrgicas en clínicas no especializadas, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos en consultorios, en clínicas de garaje, en casas, en apartamentos, etc. Asimismo, debe sospechar cuando se le propone hacer una intervención quirúrgica por un costo mucho menor que el promedio,